Quitaré el corazón de piedra. Ese es el tema que hoy te queremos compartir. Pero antes de iniciar, quiero darte las gracias por tu perseverancia, porque has estado viendo los videos, has apartado tiempo. Yo sé que todos están ocupados. Gracias por ese deseo que tienes de conocer cada día más de nuestro Dios. Una de las cosas que agradezco a Dios y que siempre recomiendo a las personas es que procuren meditar siempre en la palabra, que procures apartar un espacio de tu vida y leer 1 o 2 capítulos para que de esa manera tú vayas creciendo sólidamente. Recuerda que la palabra es el alimento espiritual que todo creyente necesita. Y es por eso que te animo a que procures leer la escritura. Un consejo que le doy a la gente: no tome su Biblia y quiera abrirla así al azar. Recuerde que Dios es un Dios de orden, y yo recomiendo a las personas que van iniciando que comiencen por el Evangelio de Mateo y hacia adelante. Y alguna duda que puedan tener, con toda confianza pueden preguntar, pero deberíamos de ser personas ordenadas. En ocasiones encuentro gente, lo digo con todo respeto, que me dice que ellos abren la Biblia así para ver qué les quiere decir Dios en ese momento. Y no es una práctica que yo recomiendo mucho, pero la respeto. Yo entiendo que Dios es un Dios de orden, y por eso te animo a que trates de iniciar del libro de Mateo en adelante. Una de las cosas que animo también a la gente es a que puedan adquirir algunos libros que van a ser de mucha ayuda para su estudio bíblico. Y una de las herramientas que yo recomiendo mucho, pues es una concordancia, para que podamos entender algunas palabras que están escritas en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, el antiguo en hebreo y en arameo. Entonces, por eso es importante tener una concordancia para saber qué es lo que significa esa palabra, qué quiere decir para nosotros en nuestro lenguaje actual y cómo la podemos aplicar. Y una de las cosas que te voy a recomendar es una concordancia como esta. Mira, posiblemente ahorita no sé cuánto cuesten. Yo no sé, hace muchos años que la compré. Posiblemente te pueda costar 1,500 pesos, no lo sé la verdad, pero creo que bien vale la pena. En ocasiones gastamos dinero, sobre todo antes de la conversión, en cosas que no eran de provecho. Y hoy que hemos vuelto a nacer, si tú tienes la posibilidad, yo te animo a que compres algunos libros para que te vayas empapando bien de la palabra. Y otra de las cosas que recomiendo es un comentario bíblico. Yo por aquí tengo que para mí es excelente, que es el de Matthew Henry. Te lo recomiendo mucho. También hay otro comentario que recomiendo mucho, Douglas MacDonald, no recuerdo qué más. Ese también te lo recomiendo mucho. Y yo en lo personal, pues como Biblia uso la Reina Valera. Te la recomiendo también, aunque también te recomiendo la Nueva Versión Internacional por el lenguaje sencillo que trae para nosotros y que es muy comprensible. De esa manera tú te vas a nutrir correctamente, vas a tener mucho material para que vayas disipando tus dudas. De hecho, un comentario bíblico te va a ayudar mucho, porque pues vas a tener un pastor las 24 horas del día ahí en tu casa, y por eso es que te lo recomiendo mucho. Una de las cosas que yo recomiendo también, si tú deseas estudiar, o si tú estás en otra congregación, si tú no eres de aquí y quieres estudiar, yo en lo personal, yo tomé este tipo de estudios, mira, este tipo de estudios que se llaman obreros cristianos. Aquí en este tipo de estudios, obreros cristianos, te van a explicar desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, y te van a dar algunas introducciones, lo que en el contexto histórico, cultural, para que tú puedas entender cómo era la situación en esa época, político-social, económica,
y de esa manera es más fácil entender por qué, por ejemplo, por qué los corintios se comportaban de esa manera. Ellos habían, antes de su conversión, ellos habían tenido muchas sacerdotisas, 1000 sacerdotisas, pero tristemente esas sacerdotisas antes de su conversión, esas sacerdotisas eran prostitutas. Y entonces cuando ellos celebraban su culto a la divinidad que ellos veían como divinidad, a Venus o Astarte, ellos pues terminaban en orgías porque era la diosa del amor, actualmente conocida como Afrodita. Y entonces sus prácticas se arraigaron tanto en ellos que después fue muy difícil que ellos pudieran cambiar en su conducta. Pero gracias a Dios, el poder de Dios los transformó. Se les batalló, pero fueron salvos por su fe en nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera tú vas a entender mejor ciertos pasajes de la Biblia. Viene el libro también de Apocalipsis, te lo van a explicar detalladamente con algunas ilustraciones muy buenas, y eso te va a ayudar demasiado. Te animo a que trates de adquirir algunos buenos libros. Es bueno que tú conozcas verdaderamente la palabra. Yo respeto mucho a todos los siervos de Dios que comparten de la Sagrada Escritura, pero algo que yo recomiendo, porque está sucediendo un gran problema actualmente, muchas personas le creen más a su pastor y no le creen tanto a Dios. Por eso es necesario que le creamos a Dios, que lo que nos comparten podamos analizar si verdaderamente así lo dice la Escritura y si eso es lo que quiere decir. Hace tiempo un hermano en la fe que se congrega aquí conmigo, se llama Manuel, me decía: Memo, porque él estuvo en otra denominación, y él me decía: Memo, pero hay personas que creen así como tú. A él se le hacía muy difícil el cambio, y le dije: sí, pues la iglesia siempre ha predicado lo que yo predico, y sí hay muchas personas que comparten el mismo punto de vista. Respetamos a todas las denominaciones, siempre lo he dicho, pero sí le dije: hay muchas personas, la iglesia es una sola, la iglesia no son muchas, la iglesia es una sola. Que haya muchas denominaciones actualmente, esa es otra cosa, pero la iglesia es una sola. No hay dos iglesias, ni tres, ni cuatro, hay una sola iglesia. Y la iglesia se sujeta a Cristo, así de fácil. Me han preguntado también si es bueno ver algunos videos en el internet, algunos predicadores, y yo no tengo nada en contra de ellos, pero sí tengo que aclarar que hay muchas personas que hablan cosas que la verdad no son edificantes. Y me han preguntado, yo no tengo ningún celo, yo cuando escucho un buen predicador, pues yo lo recomiendo. Y una de las cosas que te puedo decir es que sí hay buenos predicadores en internet. En ocasiones yo los escucho para comparar los puntos de vista que yo hago y el punto de vista que tienen ellos. Y eso tiene poco que lo empecé a hacer. Porque te soy honesto, yo no le sé mucho a las redes sociales. Le tengo que pedir ayuda siempre a mi hijo Emanuel. Pero uno de los predicadores que te puedo recomendar, pues es a John MacArthur. La verdad, aunque lo traducen al español, pero es una persona que sabe demasiado. Aparte ya es una persona de mucha edad, pero gracias a Dios por su vida, sabe demasiado. Otro que te puedo recomendar, pues es a Armando Alducín, muy buen predicador. Sabe mucho también. Otro que te puedo recomendar, que vi hace poco en las redes sociales, hace poquito lo vi, Will Graham, también te lo recomiendo, es muy buen predicador. Otro que te puedo recomendar por ahí, ¿cómo se llama este? Es un teólogo, me parece que se llama Ener Hernández, me parece. La verdad, muy buenas enseñanzas, muy buen predicador, te lo recomiendo mucho. ¿Y quién más? Pues creo que por ahí, hasta la fecha son los que más o menos he visto. Pero te puedo decir que son buenos predicadores. De ahí en más, pues ya no me comprometo porque no los he escuchado. Pero en fin, vamos a desarrollar el tema. Espero que sea de bendición para tu vida. Lo hemos titulado: Quitaré el corazón de piedra. Fue una promesa de Dios nuestro Señor allá en el libro de Ezequiel.
Y antes de iniciar como una introducción, pues te podría decir que es un corazón de piedra para ilustrarnos y poder entender mejor el tema. Pues un corazón de piedra es un corazón duro, es un corazón obstinado, es un corazón que solamente quiere seguir sus malos deseos sin importar a quién daña, así sea su propia familia. Es por eso que muchas de las veces, sin ofender a nadie, escuchamos comentarios de algunas personas hacia otras y dicen, no, es que él es de un corazón bien duro. O hay ocasiones que escuchamos comentarios acerca de niños o de adolescentes que dicen, no, es que este muchacho es bien duro, este muchacho no entiende, por más que le pegamos, este muchacho no entiende. Y a pesar de que está pequeñito, te imaginas cuando llegue a crecer, pues olvídate, va a ser un gran problema. Ese corazón de piedra, ese corazón duro, muchas de las veces lo queremos corregir o cambiar a través de esfuerzos humanos, y en algunas ocasiones la disciplina les sirve a estas personas para que puedan mejorar un poquito. Pero aquí de lo que habla la Escritura, más que cambiar el corazón, porque entendemos que no nos van a hacer una cirugía, o sea, lo que necesitamos es una nueva naturaleza, es a lo que está hablando la Biblia, no tanto que nos quiten el corazón o que nos pongan otro, ¿no? Pues eso aparte que es costoso y aparte que podría hasta costarnos la vida si la cirugía no es un éxito. Entonces a lo que se está refiriendo la Escritura es a una nueva naturaleza. Nada más que en sentido figurado, pues habla del corazón, siempre se refiere al corazón como la fuente de donde salen los buenos o los malos deseos. Pero en sí está hablando de una naturaleza que necesita ser cambiada, que necesita ser transformada. Y en esta promesa que Dios hace específicamente, sí es cierto, se está refiriendo a los judíos, que en los últimos tiempos todo Israel se va a ser transformado, va a ser cambiado su corazón, pero también es cierto que es aplicable ya desde el día en que Cristo vino al mundo, en que Él nos dio de su espíritu y nos cambió. Porque te puedo decir que si alguien tenía un corazón de piedra, un corazón duro, terco, obstinado, ese era yo. Ese era yo. Obstinado, terco a más no poder, causando mucho mal, hablando muchas cosas malas, pero yo soy un testimonio vivo, por eso lo hablo. Por eso comparto el evangelio, porque yo lo he experimentado en mi propia vida, que Dios puede transformar a las personas siempre y cuando las personas quieran ser transformadas, quieran tener vida eterna, o en otras palabras, quieran ser salvos. Pero puede haber un cambio de vida. Hace tiempo escuchaba un comentario, tú sabes bien que yo respeto todas las religiones, pero vinieron por ahí unos chamaquitos a comprarme, yo me dedico a vender pizzas, y llegaron unos chamaquitos, eran como 6, seguido vienen a la tienda que está enfrente, y uno de ellos decía muchas maldiciones, pero era un chamaquito, muchas malas palabras para que entiendan en otros lugares, inmoralidades. Ese chamaquito hablaba muchas inmoralidades a pesar de que tenía un promedio de 5 años, y yo platiqué con él y les decía que trataran de portarse bien, que eran unos pequeñitos y que no era correcta la manera en que hablaban. Y su hermanito el mayor me dijo, no hombre, este es bien malo, hasta le apodan Satanás, dice. Y me dio risa y dije, no le deben de decir así. Pero me decía, no hombre, mi abuelita ya hasta lo llevó a que le echaran agua bendita y ni así cambia. Pues no, porque el agüita no le va a servir para nada. Ellos lo que necesitan es que los instruyan verdaderamente en la palabra de Dios, pero son cosas que uno escucha y que hoy te quiero compartir para ilustrarte más en este tema. Dice la Escritura ahí en el libro de Ezequiel capítulo 36, que es donde nos vamos a centrar. Dice así la Escritura, mira, del versículo 24 al versículo 31. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Si tú lo relacionas con Romanos 11:26, allá te va a hablar de que Israel en los últimos tiempos va a ser salvo.
Por eso te digo que este pasaje específicamente está hablando del pueblo de Israel, pero puede ser aplicable también a la iglesia desde que Cristo vino al mundo. Dice la Escritura, el 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Fíjate bien lo que dice la palabra, la promesa de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dios quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón sumiso, un corazón obediente, un corazón sensible a su palabra. Para que una persona pueda cambiar en su conducta, es necesario que haya un cambio en nuestro interior, que haya una regeneración, para que entonces, solamente entonces, la persona puede dejar de ser obstinado o terco o inclinado a sus malos deseos, solamente cuando viene el Espíritu de Dios. Dice después el versículo 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Para que una persona pueda sentir vergüenza de sus pecados, es necesario que haya una regeneración interior. Porque de otra manera nos vamos a justificar ante las cosas malas que hacemos. Si tú te ha sucedido o lo has escuchado, aquí en México muchas veces el varón es adúltero, anda con una, anda con otra, y no estoy acusando a nadie porque de allá me sacó el Señor, pero nos justificamos y decimos, es que al hombre le tocan, me parece que decimos que 7, y hay otra frase que decimos, pero que no quiero ser ofensivo para las personas que tienen inclinaciones diferentes, no quiero ser ofensivo porque si no después me tachan de que estoy criticando. Pero expresiones como esas escuchamos, o inclusive en el hogar se le dice a la mujer, aquellas son mis capillitas, pero tú eres mi catedral, tú eres la consentida, tú eres la buena. O en ocasiones nos justificamos y decimos que porque ya dimos gasto, ya cumplimos, tenemos derecho los varones a hacer lo que nos plazca allá afuera, pero eso es egoísmo puro, no hay otra palabra. Eso es egoísmo puro, falta de amor, falta de sensibilidad, falta de afecto y sobre todo falta de temor a Dios. Y cuando hablo de temor me refiero a un temor reverente. No nos importa porque ni siquiera experimentamos, ni siquiera sentimos la presencia de Dios porque no hemos vuelto a nacer. Por eso, si en tu vida estás pasando por una situación como esta, en donde se te humilla o en donde hay este tipo de situaciones que es, decimos los mexicanos, el pan de cada día, pero si tú verdaderamente quieres o deseas un cambio en tu vida, es necesario que inicies primero por ti y que después le lleves el evangelio a otras personas o a tus seres queridos. Si tú ya hiciste ese paso de fe, si ya aceptaste a Cristo, gloria a Dios por tu vida. Tú vas a ir cambiando poco a poco, el Señor te va a ir transformando, porque ya quitó el corazón de piedra en sentido figurado, ya te dio de su espíritu, y es a través del espíritu como podemos caminar en obediencia a Dios. Antes de que volvamos a nacer, no se experimenta pesar o vergüenza por nuestros pecados. Hasta nos deleitamos en él. Seamos honestos. El pecado es algo en nuestra naturaleza humana, el pecado es algo muy deleitoso.
pero debemos de entender una cosa. En algún momento todos vamos a comparecer ante Dios. Todos. Y por eso es necesario, yo sé que la mayoría de los mexicanos creemos en Dios. Y lo he dicho en otras ocasiones, yo también creí en Dios, aunque únicamente de manera intelectual. No había experimentado ese nacimiento nuevo. Para que pueda haber un cambio en nosotros y para que dejemos de tener una fe únicamente intelectual, es necesario que verdaderamente recibamos el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que nos lo puede dar? El que nos lo puede dar es Cristo. No hay una persona en este mundo que nos pueda dar del Espíritu Santo. Eso no lo enseña la Biblia. Por eso, si tú estás consciente de que Cristo resucitó, de que está vivo, porque eso era lo que decían las Escrituras y eso fue lo que aconteció. Él resucitó al tercer día. Y al estar vivo, al haber resucitado, ya lo he explicado en otros temas, tú lo puedes invocar así de fácil. Si tú verdaderamente quieres un cambio en tu vida. Hoy, aquí en México y en los países extranjeros lo saben, la maldad está a todo lo que da. A todo lo que da. Hoy es común que muchos niños, y lo digo con tristeza, ya se droguen, ya traigan armas, vendan droga, las muchachitas se prostituyen. Esto es algo muy común. ¿Y qué decir de tanto alcohol? Yo veo un problema muy grande a futuro, y lo dije hace tiempo en una de las prédicas en la congregación. Lo que deben de saber todos es, y muchos sí lo entienden, el alcoholismo muchas veces a la larga provoca cirrosis. Yo veo un gran problema en nuestra sociedad a futuro, y ya se está viendo, hay muchas personas enfermas. Es triste ver también por las personas que consumen drogas, es triste ver, aquí en México es muy común, y lo digo con tristeza porque es un semejante. Es triste ver personas que están mal de sus facultades mentales y que andan vagando por la ciudad. Es muy común eso aquí en México. Ojalá y que las autoridades hagan algo al respecto, porque en ocasiones es triste ver cómo esas personas andan desnudas, es triste ver cómo andan mendigando y es triste ver cómo muchas personas las rechazan. Ojalá y que las autoridades hicieran algo al respecto. Pero todo esto está sucediendo por ese corazón duro, por ese corazón de piedra, que todos los seres humanos lo tenemos al final de cuentas, porque todos somos descendientes de Adán. Por eso, si tú deseas un cambio en tu vida, si tú deseas verdaderamente que primero nosotros podamos cambiar y después llevar ese mensaje, pues es necesario hablar claramente del Evangelio. Si tú te estás congregando en algún lugar, si tú estabas pensando que porque perteneces, vamos a decir, al catolicismo o al cristianismo mismo, o si tú eres testigo, o si tú eres mormón, pero si tú no has sido regenerado, si tú no has recibido el Espíritu Santo, si tú no has procedido a un arrepentimiento, no va a haber algún cambio en nuestras vidas. Es necesario que analicemos. Ninguna religión nos va a llevar al cielo, solamente Cristo. Él lo dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando Cristo estaba con un personaje de los fariseos, de una de las religiones, vamos a mencionarlo así, de aquel entonces, Cristo le dijo a Nicodemo que si no volvían a nacer, no podrían ver el reino de Dios. Dice así en esta porción, 3:3. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después dice en el 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el 6 y 7,
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne va a ser. No dejaremos de andar dándole gusto a nuestros malos deseos por ese corazón de piedra. Pero la promesa de Dios a través de Ezequiel fue que Él iba a quitar ese corazón de piedra y pondría un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón sumiso, un corazón obediente a su palabra, y haría que anduviésemos en sus estatutos, en sus mandatos. Y hoy es bien simple. La Biblia nos dice, hoy que hemos vuelto a nacer, la Biblia nos dice, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Entonces, en obediencia a la palabra y por lo que Dios ha hecho, porque la gloria es para Él, es por eso que hemos cambiado. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ¿ok? Cuando Dios pone de su espíritu, cuando Dios nos regenera, dejamos ese vicio, esa adicción, pero no por nosotros mismos, sino por el Espíritu de Dios que nos ha regenerado, que nos ha transformado. Y es por eso que si tú lo puedes entender, le pido a Dios que te abra tu entendimiento. Si en tu familia está pasando una de estas cosas, de las muchas que hay, si tú ves que en tu familia necesitan un cambio de corazón, una regeneración espiritual, ahí donde estás, el Cristo que yo te predico es un Cristo vivo. Ahí donde estás, tú puedes invocar a nuestro Señor Jesucristo. Y si tú lo haces con honestidad, si tú renuncias al pecado, porque es lo que dice Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si tú has creído verdaderamente en la palabra que te he predicado, y si tú renuncias verdaderamente al pecado, Dios te dará desde ese momento de su Espíritu Santo. Ahí está la regeneración que tanto andabas buscando, y entonces podrás ver un cambio en ti y un cambio en tu familia. Antes de esa regeneración no se va a poder. Por eso muchas personas que se dicen ser piadosas, pero que no han sufrido una regeneración, aparentan, y no estoy juzgando a nadie, aparentan una cosa ante la sociedad, pero a escondidas hacen cosas terribles. Y ya después todo sale a la luz, porque no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Pero eso acontece porque esas personas no han sido regeneradas. Aparentan una piedad, pero es un manto de piedad falso, porque no han sido regenerados. Por eso, si tú has entendido el tema que hoy te hemos compartido, te invitamos a que tú invoques a Cristo. Él es el que nos puede regenerar, Él es el que nos puede dar de su Espíritu Santo. Gracias por tu tiempo, gracias por ver este video, y gracias porque has subido el número de suscriptores. Bendiciones para todos y un abrazo.